Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes. Y gracias por seguir aquí con nosotros. Regresamos, ahora sí en La Carpa, y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, Gerardo Noriega. Gerardo Noriega es un escultor que trabaja con objetos que vienen del mar, ¿no es así, Gerardo? Sí, así es. Objetos que vienen del mar, trabaja escultura. Entonces, correcto. Bueno, qué mejor que... Bienvenido, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos a este programa. No, al contrario, ustedes por este espacio. Y bueno, qué mejor que nos platique un poco, ¿verdad? Sí, ¿de quién es Gerardo? ¿Cómo llegas? La otra vez estábamos entrevistando a Mónica de la Cruz, ¿te acuerdas? Sí. El programa pasado, y nos decía, siempre tenemos una historia atrás de nuestra llegada aquí al puerto. Bueno, no es, sí es puerto. Pues es puerto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es tu historia, Gerardo? ¿Cómo llegaste aquí? Tengo 48 años. Toda mi vida estuve trabajando en la industria del plástico, radicando básicamente en México, Guadalajara y Centro y Sudamérica. Trabajé todo el tiempo en la transformación, materia prima y maquinaria para todos los termoplásticos. Y después de un tiempo pues decidí salir de las ciudades, de salir de la industria, y empecé a trabajar lo que llevo en mi sangre de toda la vida, que es un poco de arte con naturaleza, ¿no? Entonces vine a Puerto Vallarta hace 5 años y empecé a recolectar completamente en todas las playas del Pacífico, hacia el sur y hacia el norte, elementos que el mar regresa por medio de los ríos, cruzan ríos, llegan al mar y regresan a las playas. Me apoyo también un poquito con la parte de buceo, soy instructor PADI de buceo, y entonces busco por dentro y por fuera de las playas elementos para integrarlos y construir escenarios y esculturas. ¿Y qué te encuentras en la playa? Se me hace muy interesante lo que dices, porque en primer lugar tienes una historia con el plástico, y después dices, me dedico a lo que más me apasiona, que es la naturaleza. Uh-huh. Y uno piensa en su mente, plástico, naturaleza. Sí, los contrapone, ¿no? Uno de alguna manera, ¿no? Suena contrapuesto, pero realmente el problema del plástico es que llega a la basura, que llega a los ríos y que llega a los mares, ¿no? Ese es el problema. El plástico como tal es indispensable en muchas industrias, en muchas aplicaciones, ¿no? Hoy en día volteas y el 70% de lo que volteas a ver es plástico. El problema es de que ese plástico llega a los ríos y llega a los mares, y pues a su paso acaba con muchos animales, muchos ecosistemas. Sí, el mal uso y el abuso del plástico de alguna manera, ¿no? Porque eso no deja de ser cierto, ¿no? Sí. Pero pues sí, es el elemento de ahora, y es interesante, digamos, que como dice Rebeca, que llegues a esa parte plástico, a la naturaleza, ¿no? Sí, y es increíble ver en los recorridos de las playas vírgenes cómo puedes encontrarte de 300 a 500 envases distintos de plástico con tapas, a lugares donde no accesa nadie, sino simplemente llegan por medio del mar, que vienen de los ríos y vienen de las barrancas y de todos los lugares donde los seres humanos vertimos nuestros desperdicios, ¿no? Así es. Platicando con Gerardo me decía la otra vez, en una plática previa que tuvimos, de lo importante que es darnos cuenta de que, por ejemplo, en estas playas vírgenes que él comenta, no va la gente y sin embargo están llenas de basura, de plástico. Entonces te pones a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que pasó? Dice, bueno, es que si ese plástico se va al río, y ese río lo arrastra hacia el mar, y después el mar lo regresa en las corrientes en algún lugar, ¿no? Entonces me platicaba también del privilegio que tenemos aquí en Vallarta de tener, ¿cuántos ríos? Pues tiene 5 salidas de ríos y secciones de esteros. Entonces tienes mucha salida de agua al mar a través de ríos y esteros. Somos privilegiados en México por tener en la bahía tantas bocas de ríos. Entonces eso ha provocado que la bahía se contamine fuertemente de envases de plástico y otros materiales y otras cosas, ¿no? Sí, que finalmente van destruyendo a la naturaleza o a los animales que se acercan a esta zona, ¿no? O sea, van matándolos de alguna manera. La gente tiene que comprender que una botella, simplemente una botella, son alrededor de 3 o 4 elementos de basura distintos. La tapa, el liner, el arillo de la tapa,
la misma envase y la etiqueta, ¿no? Entonces, cada uno de estas partes puede matar a un animal como mínimo, ¿no? O sea, una bolsa de basura hecha en pedazos, se la come un pez un pedazo y a los 2 meses se muere, ¿no? Entonces, realmente es lamentable. La basura pequeña afecta mucho a los animales, porque un pez ve una tapa y se la toma, ¿no? Un pez de 40 kilos, ¿no? Un atún de 40 kilos se puede comer una tapa sencillamente. Claro, una gaviota también puede... Aves también, Sí. cocodrilos, todo lo que es la flora y la fauna sale afectado. Y bueno, dentro de estos recorridos que tú haces buceando, encuentras piezas, básicamente son maderas, las maderas y pedazos de piedra, ¿o qué es? No, el la material madera se encuentra en la playa. Sí, Caminando. Sí, En la caminando, playa, pero me ajá. refiero en caminando y adentro del mar, son piedras. ¿Qué elementos encuentras en cada uno de los lugares, digamos, playa o mar adentro? Bueno, hay elementos naturales que son los que yo recojo, que son Sí. desde caracoles, piedras, semillas, todo tipo de maderas de distintas densidades. Y por otro lado ves todo lo que es desperdicio humano, desde zapatos, botellas, juguetes, muchísimo. Sí, bueno, pero yo me refería más a lo que tú usas para tu arte, por lo otro me supongo Pues es que no lo usas tanto. uso ambas, ¿no? Porque lo que es la parte natural, yo hago una paleta con maderas rectas, maderas curvas, maderas de diferentes densidades y al final incorporo acorde a las formaciones de las piezas y complemento un volumen final que es la escultura, ¿no? Claro. Y por el lado de los elementos de plástico, pues también se puede hacer una paleta de distintos plásticos que encuentras y hacer incluso una escultura en la playa, ¿no? Para representar todo lo que estamos nosotros tirando en nuestros propios ríos, porque si salvamos nuestros ríos, salvamos nuestros mares, ¿no? Exacto. Tendremos que aprovechar la oportunidad que tenemos de tener 5 ríos y poder monitorear cada río, cómo viene de basura cuando entra a la ciudad y cómo sale de basura cuando sale de la ciudad hacia el mar. Se puede monitorear y podrás saber que a lo mejor hay de una marca en particular la mayoría, después viene otro refresco, después viene una lechera. Y lo práctico sería involucrar a toda la gente que está en esas industrias para que puedan contribuir a que esto se revierta, ¿no? Sí. Cuando hablas de paleta, hay que explicarle a nuestro público de qué estás hablando, ¿no? Normalmente cuando tú vas a hacer algo, en el caso si pintaras, tú tienes una paleta básica, los colores que vas a usar para hacer la obra, ¿no? En este caso lo que hace Gerardo es hacer su paleta, pero con las cosas que va recogiendo. Con material. Él dice, por ejemplo, si nos pusiéramos a recoger el plástico de las playas, entonces alguien recogería solamente tapas, otro recogería solamente botellas y así, ¿no? Hasta Claro. formar la paleta con lo que vas a hacer, por ejemplo, una escultura, que sería padrísimo que pudiéramos empezar a hacer arte reciclado y más de plástico. Sí. De hecho yo creo que sí hace. Además es muy interesante de alguna manera concientizar a la gente todo lo que trae el mar, ¿no? Pues sí, tienes que de eso se trata, de hacer elementos que puedan hacer pensar a la gente que eso viene de pura recolección, Exacto. de recolección integral, o sea, la integras y haces un volumen, como comentaba, ¿no? ¿Y por qué Vallarta? Una, por el clima, ¿no? Por cuestiones de salud, es más conveniente que yo viva en la playa y aparte me gusta. El clima me parece extraordinario, la naturaleza aquí es fabulosa. He vivido en muchas otras partes y esta es la región en la que más me he acomodado. También viví mucho tiempo en Guadalajara, entonces constantemente venía aquí a la playa y ahorita ya prácticamente me considero todo un vallartense. Pues sí. Oye, Gerardo, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Vallarta? Este tiempo, 5 años, pero he tenido otras 2 ocasiones de 1 año, 1 año y medio. O sea que tienes conociendo más o menos aquí la bahía unos que 7 años, 8 Sí, años. Sí, más también porque viajaba yo mucho al sur de la costa, hacia Careyes, hacia Cuixmala, toda esa región. Mi pregunta es, porque lo que yo quiero preguntarte ahora es, ¿has visto un cambio como buzo o caminando estas playas, ¿no? Porque a lo mejor algo que nos pasa mucho a los que vivimos aquí es que no caminamos mucho las playas.
¿no? Tenemos nuestros trabajos habituales y no vamos mucho a caminar a la playa o caminamos nada más ciertas playas. ¿Tú has visto alguna diferencia o buceando o caminando de 8 años para acá? ¿Realmente es grave lo que está pasando? Sí, muy grave. O sea, los animales en el mar cada día son menos. Yo creo que en unos 6, 8 años, al menos la tortuga golfina sí va a sufrir un gran deterioro en su población, porque todas las redes que hay de chinchorros puestas en nuestra bahía están matando completamente lo que es tortuga, lo que es ballenatos pequeños, delfines pequeños y cualquier tipo de animal marino. Estas redes las ponen, por ejemplo, en condiciones de 120 pies de profundidad, dejan caer una pesa, sube 5 metros y la tiran perpendicular a la corriente y miden de 1 a 3 kilómetros. Y ahí, con la corriente que levanta la arena, en un manto arenoso, todos los seres acuáticos viajan en las corrientes, así claro, como la película de Nemo, ¿no? Entonces, con la arena se levanta un poco la visibilidad, se afecta la visibilidad y todos se embarran en la red. Y quedan ahí alrededor de 10, 12 horas hasta que al día siguiente van a recoger la pesca, pero pues las tortugas ni las ballenas ni los delfines pueden respirar. Claro. Y además agua, ¿no? Me supongo que dentro de eso, que son redes para pesca, hay una cantidad de desperdicio de animales que no... Bueno, por decirte, yo tuve la experiencia de ir a un chinchorro a ponerlo y a bucearlo, y en ese tiempo 2 pescadores se llevaron 250 kilos de pescados diversos, 150 o 100 se ha de ver, no sirvió porque se afectó el tiempo de espera, sí, ni los pelícanos se lo comían. Sí. Y pues a veces salen 1 o 2 tortugas muertas, entonces yo entiendo que la gente viva de eso, ¿no? Pero pues el costo de eso realmente, a fin de cuentas, es muy grave para el ambiente. Y de igual manera me estás diciendo los arrecifes, ¿no? También sí, y luego esas mismas redes se rompen y van directamente a los arrecifes, se embarran en los arrecifes, se pegan a los arrecifes y todo el tiempo están cortando como cizalla todo lo que crece en la piedra. Entonces, todo el tiempo se están destruyendo, ¿no? Y hemos hecho también monitoreos de arrecifes con Reef Check, que es una organización en Punta Mita, y pues tomamos datos cada año, es voluntario, sí, de si está muriendo o si está recuperándose diversos corales y diversas especies, ¿no? ¿Y pues es deterioro. El resultado, o sea, siempre ha sido deterioro los últimos años, ¿no? Sobre todo nosotros, porque nosotros mismos somos los que ponemos la basura en el mar, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ese es un problema muy fuerte. Pues creo que nos tenemos que ir a corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Y escuchamos a Amelia Muge con una canción que se llama Arena, Damaris, que habla precisamente de los toros, hablando las de banderillas toros. Y la arena. Y en tratándose de toros. Bueno, y continuamos con la entrevista que estábamos haciendo con Gerardo Noriega. Nos quedamos platicando ahorita mientras escuchábamos a Amelia Muge. Todo esto que está alrededor de separar, de no tirar, de cómo hacerle, porque tenemos verdaderamente un grave problema de basura. Una incultura total en el tema de basura. Una incultura a todos niveles, porque no tenemos ni idea de cómo reciclar. Sinceramente no tenemos ni idea de cómo reciclar. Y se hace verdaderamente difícil. O sea, no es fácil reciclar, porque tú estabas comentando, ¿no? No sabemos distinguir las cosas. O sea, nosotros tal vez podamos separar lo que es plástico de lo que es metal, de lo que es vidrio. Y lo que es la basura, degradable. Papel, tal vez, ¿no? O sea, pero fuera de eso es difícil. Sí, o sea, tienes que separar, por ejemplo, polietileno y polipropileno, ¿no? O sea, hay envases de polipropileno y hay envases de polietileno, ¿no? Eso la gente nunca lo va a saber. Por eso sería interesante hacer una campaña que se separe por producto, ¿no? El de la marca verde, pues es el famoso del cloro, ese tiene que separarse por aparte.
O sea, sería muy interesante que en un río pusiéramos unos filtros, unas redes para sacar el primer lugar del producto más contaminante de nuestros ríos y sacar un top 100 para ver qué es lo que pasa por nuestros ríos y está contaminando nuestros mares, de dónde proviene y qué producto es. Y en base a esos resultados podríamos hacer una campaña involucrando a las empresas, involucrando a la gente donde se está tirando esto, ¿no? Claro. ¿Qué es este conteo, Gerardo? ¿Cómo te lo imaginas? Porque tú dices, sería muy interesante hacer un conteo, pero ¿cómo te imaginas que sucede esto? Platícanos un poquito más. ¿Poner qué? ¿Una red? Pues una se puede malla? poner unos filtros hechos con llantas, con redes de chinchorro para utilizar lo mismo que se está usando y todos los días sacas muestras físicas de qué es lo que se atrapa en esas redes y vas a sacar botellas de distintos tipos, sobre todo tapas de refrescos, vas a sacar juguetes, vas a sacar chanclas, sobre todo hay muchos zapatos y chanclas, ¿no? Sí. Hay mucha gente que no tiene ni zapatos, pero pues ahí avientan las si chanclas. Quieres agarrar uno de dos de diferentes, pero siempre puedes encontrar unos zapatos en la playa. Entonces ya sacando un conteo, pues ya puedes tener un resultado y puedes organizar un programa para mejorar esto. Sería bien interesante que realmente se pudiera llevar a cabo, porque además la gente no sabe, o sea, no sabe y no sabemos qué es lo que se está yendo, qué es lo que estamos tirando y qué consecuencias está teniendo toda esa basura que tiramos y que no reciclamos. Claro. Como dices, la medio reciclamos, pero a fin de cuentas llega el camión de la basura y se lleva todo junto. Yo puedo poner mi basurita degradable y la no degradable, ya no nos vayamos tan a detalle. La degradable y la no degradable. Y resulta que yo la separo, llega el camión de la basura y se los lleva juntos. Mira, en este momento que en México hay tantos problemas de gente que mata esteros y cuestiones de estas y destruyen lugares. Vallarta tiene un privilegio de tener tantos ríos. Deberíamos de tener ya una educación fija para salvar todos estos espacios a través de los jóvenes y proteger cada río y sacar resultados de cada río, porque toda la orilla del río es prácticamente una zona aquí en Vallarta que es como llena de muchas especies, o sea, hay aves, cocodrilos, ahí están, no las movamos, no acabamos con ellas, simplemente protegémosla en su mismo lugar. Exacto. Y filtremos la entrada y la salida del río para que empecemos con indicadores positivos para ir mejorando día con día, ¿no? Pues ojalá de veras alguien recogiera esta idea y la implementara, digamos, pues porque tiene que ser a nivel municipal de alguna manera, ¿no? Yo estoy dispuesto a plantearla si encontramos quien la pueda. Sí estaría bien interesante que pues la gente de ecología pues ahora sí que simplemente el río Pitillal, que es el que es comercial hacia arriba, es donde está toda la zona de fluvial y todo, bien protegido, bien medido, monitoreado, poniendo espacios deportivos, poniendo espacios culturales, poniendo todo, se puede hacer un malecón hacia arriba, se integra a la ciudad en otra dirección, sí, ¿no? Y además se hace un punto de reunión a todos los vallartenses en la zona prácticamente más central de la... Pues sí, porque el río Pitillal es un río. Fíjate que ayer estuvimos Gerardo y yo platicando, de hecho nos fuimos hasta caminar el río Pitillal, ¿no? Tú vivías por ahí también, Damaris, entonces sabes que de la avenida donde está el Unirse hacia el Pitillal está lo que se llama el Parque Lineal. Así es, sí que es. está pues encementado, adoquinado. Que es toda la parte que va corriendo a un costado del río Pitillal. Es una vertiente, es un lado del río. Sí. Y después de esa misma avenida hacia el mar, pues es tierra. Todo este camino muy bonito de tierra. Bonito de tierra. Yo lo hacía mucho. Y ayer estaba preguntándome, Gerardo, ¿por qué hay un puente? Un puente que está a medias y una calle que está a medias, ¿no? Entonces me decía él, ¿por qué no está terminada? Y yo hoy que fui a caminar ahí, empecé a preguntarle a la gente si le gustaría que terminaran o no terminaran la calle. Y la mayoría de la gente me dijo que no,
Porque pasarían coches. Porque pasarían coches y entonces les quitaría el 1.5 kilómetros que tienen o que tenemos para caminar y para hacer deporte. Y me decían, es que no hay espacios en Vallarta para hacer deporte. Tenemos un problema con las playas que cada vez se privatizan más. Que cada vez hay menos acceso o que a les las ponen playas. escolleras y que tampoco puedes pasar, que pues, es el caso, por ejemplo, de la Marina, que pusieron una gran escollera que no puedes entrar por la calle Boca Negra, pero ya no te puedes ir hacia los hoteles porque pusieron esas enormes piedras para y supuestamente la para playa evitar es el paso. pública, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a correr? ¿Dónde vas a hacer ejercicio? ¿Dónde vas a andar en bicicleta? ¿Dónde vas a hacer deporte en nuestra ciudad? Ese puente puede ser peatonal y seguirá siendo, o sea, está bien que sea peatonal, pero todo lo que es los 2 primeros kilómetros hacia arriba tendría que estar perfectamente controlado, que haya rejas en la parte donde está toda la ecología y se proteja, y en las demás áreas que haya espacios de convivencia para la gente, como parques, bancas, espacios para correr, lavaderos inclusive, ¿no? Naturales, para que la gente pueda lavar. O sea, se puede aprovechar muy bien toda esa zona y protegerla, porque tarde o temprano se la van a acabar. La parte triste de todo este recorrido que hicimos en la mañana fue que al llegar a la parte del Parque Lineal, pues está casi seco, está sucio, por hojas, o sea, no sucio de basura, sí. Pero no está como podría estar. Podría ser un Central Park bien organizado. Un paseo del río. Sí, podría ser un paseo del río, porque si te vas del otro lado donde no está, o sea, del otro lado del río, donde no está pavimentado, es muy bonito también, bonito. Ese sendero. Mi hijo vive por ahí cerca. Muy bonito. Y ese sendero es muy agradable también, nada más es tierra, no está, digamos, cuidado, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir a corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono 226-2233. Y bueno, seguimos platicando con Gerardo Noriega, pues de este tema que realmente es apasionante, ¿no? Es apasionante porque lo platicamos poco, ¿no? Lo hablamos poco. Pensamos que todo esto de cuidar, de reciclar, de ver, de estar en contacto con la naturaleza, no tiene que ver con la cultura. Nos imaginamos que es así como aparte. Y con el arte, porque en realidad pues tú haces arte con todo esto que reciclas finalmente, ¿no? Sí, es mi materia prima. Toda la madera que arroja el mar, la recolecto, la que veo que es adecuada, y con eso empiezo a construir, ¿no? Hasta hacer... ¿Cuál es ese proceso, digamos, ese proceso de construcción de tus piezas? ¿Cómo las empiezas a...? No tiene ninguna estructura. Empiezo de una pieza madre, ¿no? Una buena pieza fuerte, que es de donde puedo fijar algo para colgar, agarrar la pieza, y sobre ella construyo con otras maderas de adentro hacia afuera hasta conseguir el volumen, y la parte exterior ya son piezas muy seleccionadas de maderas muy finas, pequeñas, y entonces ya le das el acabado. ¿La forma te la va dando el mismo material? O sea, las formas, o tú ya traes preconcebida la forma y vas escogiendo los materiales para lograr las formas. Pues la mayoría lo hace la naturaleza, yo simplemente lo veo y lo integro, ¿no? O sea, es el mismo material el que te va llevando. Sí, me va guiando. O sea, es difícil volver a repetir una pieza, muy difícil. Eso es bien interesante, ¿no? ¿Qué siente la gente cuando ve tu obra, Gerardo? Porque estamos acostumbrados a ver un arte diferente, un arte a lo mejor, bueno, se puede decir que más de museo, más cuidado, más de pinturita o escultura, ahorita en este hiperrealismo que hay, que todo es perfecto, ¿no? Un arte que no es orgánico, porque tu arte es totalmente orgánico, ¿no? O sea, tus trabajos de arte. Para mí tiene vida, porque la madera sigue trabajando y pues sí despierta muchos elementos de conciencia, ¿no? Por ejemplo, la pieza principal que yo hago es un corazón, y un corazón en promedio de los que yo hago debe de tener alrededor de 400 piezas de distintos árboles, pedazos de árboles. Eso significa que son 400 árboles unidos en un solo corazón, ¿no? Entonces eso ya tiene un significado muy importante. Y la gente se involucra, o sea, la gente... Sí, pues es que yo digo que el arte no es que te tenga que gustar o no, te tiene que hacer sentir. Claro. ¿No?
Esa es la parte importante eso es lo que del arte. yo quiero transmitir, ¿no? Que se sienta lo que es una tortuga, ¿no? Que se sienta lo que es una ballena. Entonces la hago con elementos naturales, incluso a veces con fragmentos de hueso, y hago tortugas con fragmentos de hueso de tortuga y madera, para poderla complementar y que la gente vea lo que se encuentra uno en las redes de tortugas muertas y cosas de estas, ¿no? Interesante. Y también me gusta mucho lo que estabas comentándonos acerca de los talleres a los niños, ¿no? Ahora sí que ahí coincide contigo, Rebeca, que tú también tienes tus talleres. Sí, es que nos decía Gerardo que nosotros ya no tenemos remedio. Que la esperanza está en los niños. Así es. Sí, los niños es lo más gratificante para mí, trabajar con niños, porque los niños son la solución, ¿no? Nosotros solo podemos mejorar o empeorar, incluso hay gente que empeora, pero los niños, trabajar talleres con que te ayuden a recolectar, te ayudan a armar nuevas ideas con la misma madera que es la que recolectamos, pues trabajar con ellos para hacer esculturas en la playa con elementos naturales o incluso con reciclados es fabuloso. Debe ser muy interesante. O sea, debe ser una experiencia muy que los nutre mucho, ¿no? Sí. Fíjate, yo crecí en una ciudad, en la ciudad de Guadalajara. Mi primer contacto con un río, ¿sabes dónde fue? ¿Dónde? En Tom Sawyer. No. Sí. Y soñaba con un río. O sea, yo leí Tom Sawyer y decía, yo quiero ver un río. No me imagino, claro, está en Mississippi, ¿no? Pero lo que decía, cómo describía, cómo se llaman en el río, todo lo que sucedía a lo largo de ese río, yo quería ver un río. Aquí tenemos ríos. Tenemos el Pitillal, tienen nombre, tienen cauces, tienen puentes, el Ameca, el Cuale. No lo tenemos que ir a un libro a descubrir el río, pero no los conocemos, Damaris. Porque no los observas, o sea, tienes que observar y estar en los lugares para darte cuenta cómo trabajan, cómo funcionan, qué animales hay, qué todo. Entonces, si tú un día estás completamente estresado, vete a la naturaleza donde no hay otro ser humano y vas a aprender mucho y te vas a tranquilizar y se va a abrir tu mente para lo que quieras. Y la vas a querer cuidar. Claro. Vas a querer protegerlo para ti y para tus hijos. Por eso la esperanza está en los niños, pero en los niños que conozcan los ríos, porque si el niño está jugando estas cosas que no sé cómo se llaman, ¿Las pero gochas? Las gochas. O peleándose en las guerras nucleares con alguien Exacto. que está en China o no sé en dónde, no, pues difícilmente va a ver el río. Sí, o sea, está en los niños, pero la cosa es que también está en los padres, en que les permitan Que les permitamos. acercarse pues sí. Y que lo llevemos, porque hay veces que llegas tan cansado que dice el niño, ay, mamá, vamos al río. No, ¿qué río? No, ponte a ver tele. La verdad, entonces tenemos que de alguna manera revertir eso. Y tenemos que ver el privilegio que tenemos de vivir aquí. Digo, los tres que estamos en esta mesa decidimos vivir aquí por algo. Claro, la búsqueda de la naturaleza, de alguna manera, ¿no? La búsqueda de acercarte más a salir de la gran ciudad, ¿no? Sí, somos parte de la naturaleza nosotros, ¿no? En lugar de alejarnos hay que acercarnos. Y fíjate, en este caso la naturaleza te provee de tu materia prima para hacer aparte lo que te gusta hacer como arte. La desgracia es que somos tan soberbios que no nos sentimos parte de la naturaleza. Creemos que dominamos a la naturaleza y o sea, el ser humano ha llegado a esa soberbia de sentirse dueño del planeta. Dueño del planeta y ser más allá de parte de la naturaleza, ¿no? Es que es un chip que hay que quitar, es que así nos enseñaron. Nosotros somos los señores de la naturaleza, ¿no? Nosotros como guadalajarenses somos ricos por tener tantos ríos. Desgraciadamente no lo valoramos en lo más mínimo, ¿no? Realmente tendríamos que tener más cuidado con ellos. Tendríamos que poner lugares de observación para los turistas, lugares de creatividad para los artistas, lugares para deportivos y de cultura para los niños, en simplemente las orillas, sin involucrar muchos gastos, con los puros materiales que el río pasa cada año y deja, se adaptan nuevamente y se hacen espacios de integración. Eso es lo que yo quisiera urbanizar en ese río. Claro, sin meter cemento, utilizando lo que existe. Con lo que hay, con lo que existe, haces unos espacios, el puente que está cerrado lo puedes unir, pero peatonal, y hacer lugares de esparcimiento, de entretenimiento, respetando la naturaleza en su propio lugar. Sí,
Y vaya que de eso tenemos de sobra aquí, ¿no? Pues Gerardo, te queremos agradecer tu visita. ¿Tienes alguna exposición en algún lugar, la gente que quiera ir a ver tu obra o se quiera poner en contacto contigo, que se quiera sumar al proyecto que tienes de los ríos? Sí, ahorita acabo de terminar una exposición en el Westin del 14 de febrero, donde hubo 4 corazones muy grandes. Ahorita nada más dejé uno ahí, va a estar puesto permanente, y en diciembre, en fin de año, voy a exponer en Miami, en Art Basel, y un par de compromisos en medio en México, en la Ciudad de México. Me pueden encontrar mi obra en Facebook, Gerardo Noriega, fácil encontrarme aquí en Vallarta, y mi correo es geraldao39@hotmail.com. Algo que platicábamos también Gerardo y yo ayer cuando nos reunimos para ver qué es lo que hacía y todo esto de los ríos, es que siempre tenemos la idea de hacer las cosas solo. Hay muchos esfuerzos, pero son como aislados. Si a usted le interesa que la basura no llegue al mar, si a usted le interesa cuidar los ríos, si es un enamorado de los ríos, pónganse en contacto con Gerardo, ¿no? A lo mejor por inbox, para poder hacer algo realmente. Exacto, porque tenemos que unir esfuerzos, ¿no? En un solitario no se logra nada, ¿no? Tiene que ser un Hablando de esfuerzo esa soberbia, Damaris. Hablando de esa Tiene que ser soberbia. una simbiosis donde todos estemos dispuestos a ayudar, al menos que sea de las cosas más importantes que tengamos que hacer, es precisamente cuidar nuestros ríos y nuestros mares. Y los que tenemos el privilegio de vivir aquí, pues es un grano para aportar a esta ciudad, ¿no? Y a este lugar que nos da tanto, ¿no? Así es, para retribuir. Pues muchas gracias por la invitación No. y por el tiempo, y espero verlas pronto otra vez en otro programa. Y ya sabes, nos apuntas en lo de los ríos, ¿no? Claro, Sí. Para ir a que sí. recolectar. No, es Claro que que qué sí. Sí, la interesante, verdad, sí. hay que ir. Sí. claro, el día que quieran vengan al Walmart ahí. Ahí vamos. Ahí Gracias. sale, ¿no? Sí, Pues muchas gracias, Gerardo. al contrario. Gracias, buenas noches. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.